Vamos a continuar con este bloque. Quiero dar la bienvenida, por favor, a Diego Pérez, vicepresidente de Salud, Seguridad, Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa de Gran Tierra Energy, a Fernando Manuel, gerente general de Orión Energy, a Michelle Zurita, gerente de Planeamiento Comercial y de Tecpetrol Ecuador, a Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil, y al moderador de este panel, Javier Robalino, socio director de la firma legal Robalino. El tema, el desafío del incremento de la producción petrolera. Bienvenidos, por favor. Si son tan amables, ¿me ayudan con los micrófonos a los señores? Por favor. Buenos días con todos. Señor ministro, primero, un gusto saludarle. Muchas gracias, felicitaciones. Señor secretario Briones, distinguido señor Castanier, autoridades, amigos todos, gracias al seminario y a todos los asistentes y patrocinadores por su atención, el tiempo y el apoyo a esta iniciativa en pro de la industria hidrocarburífera. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un panel con expertos, amigos, conocedores de la industria, con los cuales vamos a comenzar a conversar el día de hoy sobre la situación de la industria desde una perspectiva siempre proactiva. Los comentarios que se hagan son comentarios personales, todos ellos, como digo, en un tono proactivo, propositivo, con el propósito de contribuir al desarrollo de esta industria tan relevante para el país. La industria se encuentra en un momento importante, hemos hablado, le hemos escuchado al señor ministro y a los expertos de la transición energética, de esta necesidad del país de adaptarse a nuevas tendencias mundiales, donde hay nuevos horizontes distintos para los combustibles fósiles, las industrias extractivas, en particular la hidrocarburífera, y también, evidentemente, un reto para el país para adaptarse a esos cambios. Hay mucho por hacer, hemos visto los planes del país, las necesidades, hablamos de reformas, y tenemos, evidentemente, un marco jurídico muy interesante, soportado en el Decreto 95, que establece una visión y una política petrolera muy sólida de protección de esta industria para el país. En este sentido y con esta breve introducción y dándoles la palabra a nuestros distinguidos amigos, me gustaría empezar con Silvana. Bienvenida, Silvana, gracias por estar con nosotros. Nosotros habíamos pensado en identificar los hechos en esta etapa, digamos, de nuestro panel. ¿Cuáles son los hechos principales que tú ves en la industria? ¿Cómo ves esta industria desde la perspectiva factual? Bienvenida. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. Gracias, María Rosa, por la invitación. Honrada de compartir este panel con tan distinguidos profesionales del sector petrolero. Gracias a las autoridades por esta oportunidad de poder hablar de la realidad de la industria, pero desde la industria. ¿Y por qué digo esto? Lamentablemente la industria petrolera, siendo, como vimos con las cifras que presentó Pablo Lucio Paredes, sigue siendo la industria más importante en cuanto a generación económica para el país. Pero lamentablemente en los últimos tiempos se ha visto estancada. ¿Y por qué digo estancada? Porque nosotros hoy por hoy estamos en unos niveles de producción de 490.000 barriles diarios, más o menos. Hemos venido en el pico de producción que tuvimos en el año 2014 de 558.000, hemos venido decayendo, y esto ha obedecido no solamente a factores externos. En los últimos 2 años, por ejemplo, todos conocemos la caída de los precios del crudo, el tema de los problemas naturales que dañaron nuestros oleoductos y drásticamente ha afectado a la inversión el tema de la pandemia. Es un reto importante, no es un reto que no lo podamos conseguir. Y creo que toda la industria petrolera privada, que estamos representados aquí, estamos comprometidos con la meta del incremento de la producción. El Ecuador tiene aproximadamente 8.000 millones de barriles de reservas, entre probadas, probables y posibles. Probadas, 1.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos ponemos realmente a una estructura en la cual podamos generar inversión extranjera que venga al país y que genere la capacidad de extracción de esos 1.000 millones en un corto plazo y que invierta en temas de exploración, podemos alcanzar esas metas. Pero hay una realidad, Javier.
¿cuánto requerimos de inversión? Y esto es importante. La producción de hoy requiere, para ser mantenida, inversiones de $30.000 por cada barril producido. Y para incrementar, de 20.000. Es decir, más o menos cuando sumamos necesitamos alrededor de 1.600 a 1.800 millones de dólares para llegar a la meta que nos estamos estableciendo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la inversión extranjera. Y ahí quiero tomar las palabras del secretario de Gabinete. Hoy por hoy, 20% contribuimos las privadas, 80% la pública. ¿Por qué no llegar a una meta de 50-50, por ejemplo? ¿Por qué no subir o sobrepasar esa meta, por ejemplo? ¿Por qué no permitir la inversión extranjera? No, como se ha tratado de alguna manera decir que se está entregando el recurso a las privadas. El Estado seguirá siendo dueño del recurso, pero ¿qué? Permitamos a las empresas privadas, a través de marcos jurídicos, de temas que ya lo ampliaremos aquí en el panel, venir, hagamos que el inversionista no regrese a ver al país vecino. ¿Por qué ir a Colombia y no venir al Ecuador? ¿Qué debemos generar para atraer esta inversión? Entonces, creo que la meta es agresiva, llegar a 1 millón es agresivo. Recuerden que hemos producido desde el año 1972 a la fecha 7.000 millones de barriles. Tenemos reservas de 8.000 millones, podemos incrementarlas. Entonces, creo que es una meta muy importante, creo que se puede hacer, pero creo que necesitamos de cambios estructurales fundamentales que iremos ampliando en el panel. Gracias, Silvana. Seguimos con Fernando en esta visión factual. Buenos días, Fer. Sí. Toma. Perdón, me robé el micrófono. Bueno, yo, como hablábamos de situación actual, quiero dar algunos datos que creo que son innegables. Como siempre digo yo en esto, no son discrecionales, no pasan por la decisión de ninguno, ni de los que estamos aquí, ni de los que están en el gobierno, ni de los que están a favor o en contra de la industria. Ya lo decía Julio César en una de sus láminas, lo decía también el ministro en términos de todas las iniciativas a las que incluso el Ecuador se está viviendo, el mundo está en transformación. Es una industria a la que posiblemente le quedan un par de décadas. ¿Y qué implica eso? Eso es una realidad, eso es un hecho que no lo decimos nosotros, hacia allá vamos. Y si vamos hacia allá implica que todas esas reservas que están en el subsuelo paulatinamente van a ir perdiendo valor. ¿A qué velocidad? ¿Qué tan drástica va a ser la caída? ¿Va a ser momentáneo? ¿Va a ser paulatino? Eso no sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. Pero el hecho es que van a perder valor. Implica que estamos obviamente sentados sobre un activo, sobre un inventario que hay que liquidar con cierta velocidad. Otro hecho que está directamente atado a la industria, y lo decía Pablo en sus números, es un país dolarizado, que a nivel de balanza comercial, a nivel de ingresos fiscales, a nivel de Producto Interno Bruto, es altamente dependiente, aún es altamente dependiente de la industria. Por ende, independientemente de que uno esté a favor o no, es un hecho, no hay nada que hacer al respecto, y por ende, buscar soluciones para lograr aprovechar o capitalizar esa oportunidad se vuelve imprescindible. Otro hecho, ha habido muy poca inversión debido a muchos factores, ¿no? Nosotros como industria estamos dispuestos a asumir los riesgos propios de esta industria, ¿no? El riesgo del subsuelo, ¿verdad? El riesgo biológico, estamos dispuestos a asumir todos los riesgos operacionales que existen, a mitigar y a trabajar y a hacernos responsables por la situación social y por la situación ambiental de nuestras zonas de operación. Pero hay otros riesgos que obviamente no son parte del negocio, no son los que generalmente este tipo de inversión quiere asumir, que son todos los riesgos que están, como decimos en la industria, del cabezal para arriba. Y esos son los que hemos tenido lastimosamente en exceso en esta última época y los que han ahuyentado inversión y los que nos tienen en la situación que mencionaba Silvana hace un momento, una producción que sigue cayendo a pesar de los precios del Ecuador, es el único país que es contra tendencia. No estamos en lo P, pero estamos haciendo nuestro trabajo de autoimponernos cuotas y no tiene sentido. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Ahí nos está diciendo que hay ciertos riesgos que la industria no quiere, que tienen que mitigarse. Y por eso no hemos tenido inversión, no se ha orientado inversión, y por eso lastimosamente tenemos muchos que recurrir a ciertas prácticas que tratan de luchar un poco contra la discriminación, pero que no es la forma, digamos, óptima de manejar los cambios. La forma óptica es mantener o incrementar esa producción con inversión.
Gracias. Gracias. Seguimos por aquí con Michelle. Aquí, ahí vamos intercambiando. Ya volvemos contigo, Diego. Michelle, bienvenida. Desde esta visión factual, ¿cuál es tu punto de vista de la industria? Javier, gracias. Colegas, buenos días. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos un Ecuador produciendo 500.000 barriles diarios, pero unas reservas recuperables, probables, de 8.000 millones de barriles. Esto nos ubica en tercer lugar de todo Latinoamérica y el Caribe. Primero está Venezuela, que sabemos por las condiciones políticas que tiene no va a repuntar en el corto plazo. Segundo, por el gran tamaño del país, está Brasil. Y tercero, estamos nosotros. Si sumamos todas las reservas recuperables probables de Latinoamérica y el Caribe juntos, no llegan a lo que tiene el Ecuador, que ya lo mencionó Silvana, son 8.000 millones de barriles. ¿Qué hacen bajo tierra? Es la pregunta. Es momento de aprovechar esas reservas, es momento de producir. ¿Qué necesitamos para esto? Silvana también lo mencionó, que las industrias no se vayan a países vecinos, no se vayan a Colombia, no se vayan a Perú, no se vayan a otros lados, se queden acá. Tenemos fortalezas, vamos a hablar en un momento después de eso, pero es el momento de aprovechar estos recursos. Javier también lo dijo, y Fernando, somos un país altamente dependiente del petróleo. Si queremos transformarnos, cambiar esta matriz energética, necesitamos imitar modelos que han funcionado. Por ejemplo, Noruega era un país altamente dependiente del petróleo y ahora es líder en energías renovables. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese punto? ¿Qué tenemos que transformar a casa adentro para cambiar lo que tenemos ahora hacia futuro? Las potenciales tenemos una industria que ya tiene un know-how, tenemos las reservas. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos que esta meta del 1 millón de barriles se cumpla? Gracias, Michelle. Diego, bienvenido. Llegaste anoche de Canadá, desde tu perspectiva más de Colombia. Bueno, pero tu casa matriz está en Canadá y sé que estuviste por ahí hace unos días. ¿Cómo estás viendo tú al Ecuador desde esta visión factual, un poco desde afuera, ¿no? A 30.000 pies, pero ya conectado mucho con la operación de Gran Tierra aquí en el Ecuador? Gracias, Javier. No, lo primero de todo quería agradecer al ministro, doctor Briones, viceministro, a todo el mundo, la invitación al seminario, que para mí es un honor estar aquí, para poder aportar, para poder escuchar y aprender también, creo que es lo más importante. Estaba escuchando a mis compañeros panelistas y la verdad es que todos tienen razón, es un momento de oportunidad, para utilizar los recursos que a medio plazo te tienen que llevar a la transición energética, nadie lo discute, pero claro, yo desde donde lo vemos, nosotros estamos en Colombia y estamos en Ecuador, entonces no hace falta traer lo que estamos bastante expectantes, sobre todo con Intracampos, desde nuestro punto de vista y desde mucha de la gente que está aquí en esta mañana. Lo más importante para incrementar esa producción es ponerse a trabajar. Y perdón que sea un poquito simplista en lo que estoy diciendo, pero Intracampos es una cuenca que ya produjo en el pasado. Entonces, nosotros lo que esperamos, y una compañía como Gran Tierra Energy, sería... ¿Ahora mejor? Perdón, gracias. Sí. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es aportar nuestra tecnología y nuestro conocimiento, sobre todo en tratar y en desarrollar reservorios complicados, técnicamente complicados, no simplemente para descubrir, sino cómo llevas esos descubrimientos lo antes posible al mercado, que creo que va muy en línea con lo que ha dicho el ministro y con lo que ha hecho el doctor Briones, de ver cómo se maximizan los beneficios que hemos visto, que esperemos que haya unos años de mejora de precios. Y eso es en la parte de subsuelo, en la parte de cabezal hacia arriba, como ha dicho Francisco, o en la parte de la licencia para operar. Yo simplemente, para abrir un poquito el debate, el compromiso con medio ambiente es total, pero el compromiso con el medio ambiente no se hace desde aquí diciendo que te comprometes con el medio ambiente. Creo que es muy importante, y para nosotros la protección a la diversidad es crítica. El Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, y yo les aseguro que, y muchos de ustedes también, es un auténtico compromiso y una auténtica responsabilidad operar de manera responsable en ese medio ambiente. Y hay cosas que
que por regulación se están haciendo, pero hay otras que están fuera de la regulación que se podrían hacer. Estábamos discutiendo ayer con unos compañeros planes de acción de biodiversidad, la zona andoamazónica. Hay estudios donde se puede ayudar a disminuir la huella mientras se sigue produciendo lo mismo y entender que tienes que proteger a futuro, tanto en la parte, sobre todo en la parte de biodiversidad. Comunidades, a ver, comunidades, el concepto de comunidad es dinámico. Comunidades que han estado, por ejemplo, en la Guagrio, donde estamos nosotros, en cualquier sitio del país, es un proceso de evolución. La gente cambia, las necesidades cambian y muchas veces lo que ha funcionado en el pasado igual hay que mirarlo y ver qué hay que retocar de manera conjunta para evitar todos estos problemas y obtener esa licencia social. Y creo que no es nuevo en el Ecuador porque ustedes han sido pioneros también en este aspecto. Todo lo que es el trinomio de operador, comunidad y gobierno, ya sea gobierno central, autoridades locales, tiene que sentar unas bases de diálogo y no es en el qué, es en el cómo. El qué, usted puede poner mucha inversión social en X, usted puede poner inversión social en un número de actividades de beneficio para la comunidad, pero creo que lo que deberíamos de mirar de manera conjunta para contribuir todos a los objetivos de producción del gobierno es ver el cómo y normalmente las líneas de tiempo y los cronogramas de las comunidades no van al mismo tiempo que las operadoras, pero eso es un problema que ha existido siempre en la industria, que solo se puede abordar con mucho diálogo, con compresión y con mucho más diálogo. Entonces, ahí te lo dejo, Javier. Gracias Diego. Bueno, pasamos a una segunda etapa de esta discusión, desde una perspectiva no factual, sino más proactiva, diría yo. Y queremos conversar con ustedes sobre las fortalezas de la industria petrolera. Nosotros tenemos muchas fortalezas, nuestra industria es madura, tiene infraestructura, tiene algunas fortalezas. Y queremos hablar de eso. Y vamos a empezar con Michelle. ¿Cuáles son las fortalezas que tú ves en la industria petrolera actualmente? Y este es un activo. Ecuador es un país con enorme potencial, pero parte de sus fortalezas. Gracias, Michelle. Bueno, Javier, yo creo que una de las fortalezas que tenemos, no solo en la industria hidrocarburífera, sino en todas, es la gente, ¿no? El ecuatoriano somos personas trabajadoras, somos personas apasionadas, somos personas muy comprometidas con lo que sabemos y detrás de nosotros viene el know-how. El petróleo llegó al Ecuador en los años 70, tenemos ya 2 booms petroleros, hemos salido de crisis, sabemos cómo hacer las cosas, debemos aprender de las lecciones aprendidas, saber que no siempre son épocas de vacas gordas y eso nos conlleva hacer nuevas estrategias de cómo tener la mejor rentabilidad ahora y guardarla para futuro, nuevamente para esta transición energética que tanto se habla. Creo que otra de las fortalezas que tenemos, ya lo dijo el ministro, somos un país relativamente pequeño, podemos tener una infraestructura de primera, no es el caso desafortunadamente, pero podemos hacerlo, tenemos las compañías que quieren hacerlo y tenemos la gente que quiere hacerlo. Otra fortaleza, también la dijo el ministro, es el dólar. El dólar con el crecimiento y las futuras visualizaciones que tiene esta moneda es atractivo, aparte de las reservas que ya comenté y que es algo que recalco y que tenemos de este potencial hidrocarburífero, nos acompaña el precio, nos acompaña el dólar, nos acompaña el tamaño de nuestro país y el talento humano que sin duda es algo clave para cualquier desafío que nos pongamos. Gracias, Michelle. Silvana, tu visión de las fortalezas de la industria. Bueno, yo creo que Michelle las ha resumido bastante bien. Tal vez algo importante mencionar es que geográficamente el Ecuador está muy bien ubicado, ya lo mencionó, el tamaño, pero también creo que es importante indicar que la fortaleza más grande que tenemos es las reservas. Como bien lo indicó Michelle, somos el tercer país de Latinoamérica con reservas. Tenemos el recurso, tenemos una infraestructura que se debe mejorar, sí, tenemos una infraestructura ya establecida de muchos años, tenemos el know-how, tenemos digamos, un conocimiento de talento humano y de ingenieros de años en este país que deben aprovecharse, pero también es verdad que tenemos que reinstitucionalizar, arreglar los problemas, que de alguna manera tenemos que enfrentarlos y tenemos que hacer un mea culpa como país
para ver cómo solucionamos y aprovechamos todas estas fortalezas. Es decir, tenemos los recursos, tenemos el talento, tenemos un país que por su tamaño logísticamente nos permite la extracción petrolera sin mayores costos, digamos, siempre va a ser una industria costosa, pero lo que necesitamos es revisar dónde están nuestras debilidades para poder lograr esta meta tan importante para el país y para todos. Gracias, Silvana. Diego, ¿cómo nos ves tú? Gracias. Coincido tanto con Michelle como con Silvana. Capital humano lo primero de todo. Y eso yo creo que es lo más importante. Recursos, obvio. Y yo lo que añadiría es claridad de objetivos. Si oigo a gobierno, si oigo a compañeros de la industria, si son objetivos cualitativos o cuantitativos, y creo que eso es muy importante, tanto el incremento de barril de la producción como en qué se va a gastar ese incremento del barril de la producción. Entonces, muy importante. Y una vez que tienes los objetivos claros, que yo creo que el país los tiene, es como pones todos los recursos a esa consecución. Entonces, yo creo que el país lo tiene todo para conseguir los objetivos y sobre todo, para hacerlo de una manera que el señor ministro lo ha dicho muy claro. En el 2030, ya como país, tenemos dos objetivos y targets que impactan mucho en la industria. Entonces, hay que ver también cómo desde la parte del sector privado contribuimos a los objetivos también de gobierno. Gracias. Gracias, Diego. Fer. Gracias. Bueno, yo creo que lo más importante que tenemos acá como fortaleza es la resiliencia, ¿no? El ecuatoriano, el trabajador ecuatoriano, el empresario ecuatoriano vive remando en contra de la corriente, es luchador y sobreviviente, y eso es importante especialmente en una industria que por su naturaleza es tan volátil. Y ahora que a nivel, por lo menos del gobierno, la corriente está a favor, pues creo que tenemos todo para poder salir adelante bien. Se alinean esos elementos que tal vez le faltan a la industria y creo que tendríamos todo para poder salir. Y algo que quiero destacar es que no deja de ser muy importante, no es una industria naciente, no es una industria que está buscando generar un hub nuevo para aprovechar, digamos, alguna innovación o un ciclo económico nuevo. Esta es una industria que tiene madurez, como decían, que tiene los recursos y sobre todo, y no es menos importante, que tiene un mercado de provisión de servicios con empresas de altísima calidad que siguen innovando y que nos permiten a nosotros mantenernos en la parte baja de la curva de costos. Esa es una de las fortalezas más grandes que tiene el Ecuador. Lo decía hace un momento Julio en su presentación, mientras vaya perdiendo paulatinamente valor las reservas, se va a ir descremando el mercado. Y los que se irán descremando son los costosos, ¿no? Hablemos del deep offshore, algo será en Golfo de México, el shale seguramente caerá ahí en esa trampa en algún punto a mitad del camino, pero el Ecuador tiene la capacidad de resiliencia hasta por eso. Y eso también pasa mucho por esa soporte que nos dan las empresas de servicio y como alguien decía, también el talento humano que tiene mucha experiencia. Hay una escuela gigantesca aquí en Ecuador y eso pues creo que nos da todas las herramientas para salir adelante. Gracias, Fernando. Vamos a continuar con otro espacio de discusión, ¿no? Hemos visto que tenemos unos hechos, un escenario factual. Tenemos también, evidentemente, muchas fortalezas. Es una industria con enormes componentes o cualidades constructivas y positivas, pero también tiene problemas. Y es aquí donde queremos contribuir con una discusión a través de estas mentes expertas sobre cuáles son los problemas que visualizan en la industria el día de hoy, en este 2022 de transición. Empezamos con Fernando. Bueno, creo que resumiendo lo que hemos dicho aquí, el problema más grande que tenemos es un problema de tiempo. Y si eso lo sumamos al alineamiento, a la falta todavía de no haber sumado suficientes adeptos para poder generar una visión única de país, eso es lo que nos juega en contra ahora. Y eso es donde creo que tenemos que trabajar. El problema es que hay hoy por hoy mucha división en cuanto a cómo se ve la industria. Y es porque históricamente los beneficios de la industria no han sido distribuidos adecuadamente. No tenemos una distribución adecuada en cuanto a todo lo que se devuelve a la zona de operación. Ahí hay una
definitivamente hay una asignatura pendiente ahí donde se debe trabajar. Hay muchos canales que formalmente y legalmente están establecidos, pero que tienen muchos candados que hay que desbloquear. Ese es uno de los problemas grandes. Hoy por hoy tenemos que estar conscientes de que si no hacemos estos cambios, si no logramos sumar adeptos, si no logramos incluso una cohesión a nivel de la forma de comunicarlos, una representatividad cohesionada de la industria que pueda seguir sumando adeptos, incluso con un esfuerzo de comunicación, de decir todo lo que hacemos bien, todo lo que contribuimos ahí, a sacar 3, 4 datos o diapositivas de la presentación de Pablo y estaríamos listos, pues estaría todo el mundo consciente de lo que esta industria le representa al país. El problema para mí se resume en que el Ecuador es, haciendo un símil, como una familia que vive justita, ¿no? Y que mañana hay alguien, miembro de la familia, que dice, mira, quiero que a partir de mañana vivamos sin el 8% de nuestros ingresos. ¿Es factible eso de verdad? O saber que en 2 décadas vamos a tener que vivir y achicar nuestra economía al 8% si es que no logramos monetizar esa oportunidad ahora y transformarla en la base del siguiente ciclo económico. Esa es la realidad del problema que estamos enfrentando ahora. Gracias Fernando. Antes de pasar la palabra a Silvana, sobre un tema, la reasignación de recursos a las comunidades o a las zonas de influencia, si tú podrías puntualizar en dónde ves el problema, en dónde, no la solución, ¿dónde está el problema nada más? Hoy tenemos todos hacemos nuestros esfuerzos de responsabilidad social individual como cada empresa. Y es una gota de agua frente a los recursos que ya formalmente le aportamos al Estado en cuanto al Fondo de Desarrollo, la contribución, el 12%. Todo eso podría canalizarse de forma adecuada. Esos son 500 millones de dólares al año. Pero no llegan a la comunidad porque hay candados en la forma de asignar y generar los proyectos que no permiten que esto se dé. La solución es romper esos candados. Gracias, Fernando. Silvana, ¿cuál es tu visión de los problemas? Gracias, Javier. Bueno, yo quiero ser un poquito más enfática y más directa en una problemática que tiene la industria y que creo que debemos de enfrentarla. La industria petrolera del Ecuador ha sido muy politizada. Es una industria tan politizada y esto no ha permitido que se dé a conocer realmente al país, al ciudadano común, cuáles son los beneficios que genera y que aporta esta industria. Cuánto genera en empleo, cuánto genera en riqueza para el país, cuánto genera en tecnología, por qué la importancia de que las empresas privadas estén aquí en el país, por qué la importancia de que se traiga recursos y se desmitifique este asunto de que lo que están haciendo es llevarse los recursos del Ecuador. Creo que un trabajo muy importante a nivel de las autoridades es poder dar a conocer realmente al ciudadano cuáles son los beneficios de esta industria, no permitir la política dañe la industria. Ese ha sido un tema no de hoy, de toda la vida del Ecuador, no es un tema de un gobierno o de otro gobierno. Creo que es hora de que las autoridades tomen conciencia del daño que la política le hace a esta industria. Y sobre ese tema yo quiero ser bastante enfática. Revisemos la cantidad de arbitrajes internacionales que tiene esta industria. Revisemos la cantidad de problemas que tiene esta industria a nivel del irrespeto que se ha tenido en los contratos. ¿Y por qué es importante esto? Es importante esto porque si hoy el gobierno pretende atraer inversión, queremos traer inversionistas, hoy estamos aquí, algunos inversionistas, importantes petroleras importantes, sentémonos, ya no desde el discurso de empuje, sino de la práctica, es decir, sentémonos con los inversionistas a ver cuál es la realidad de los problemas que enfrenta la industria. El día a día nuestro, y aquí veo muchas personas que representan a la industria, que hablamos todos los días de los irrespetos a los contratos, cómo las entidades gubernamentales, Ministerio de Gobierno, Servicio de Rentas Internas, la Agencia de Regulación y Control, cada una dispara para su lado, no tienen un objetivo común. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos nosotros en la mitad de las decisiones que se toman. Otro de los grandes problemas que tenemos nosotros son los marcos. Se ha hecho un gran esfuerzo en el último decreto, es el marco tributario y laboral. Nosotros tenemos un sistema de trabajo donde la plana principal de empleados está en el oriente, donde ellos tienen que sentir que su esquema de remuneración no está atado a un tema laboral que hoy por hoy es muy inflexible, Hay muchas normativas que hay que regular, hay muchas normativas a cambiar.
Y uno de los temas importantes que yo quiero enfatizar, que es el tema de medio ambiente. Se desconoce que la industria petrolera es una de las industrias más reguladas y normadas del Ministerio del Ambiente. La cantidad de planes y de protección ambiental que se implementa, la cantidad de recursos que se dan, y siempre van a haber accidentes, y eso es lo que nos causa una imagen nefasta a la industria. Pero ¿qué sucede? Que no se da a conocer tampoco lo normada que es esta industria en el tema ambiental. Para mí uno de los grandes problemas y desafíos es que se quite la política de esta industria y que se dé a conocer al ciudadano los beneficios. ¿Para qué? Para que haya un apoyo de que venga la inversión extranjera y podamos nosotros de alguna manera apoyar a las autoridades desde las bases de la ciudadanía a que esto se pueda pasar más a manos privadas y menos a las manos públicas. Gracias, Javier. Gracias, Silvana. Michelle. Ahora, yo quisiera ser un poquito más concreta en este punto. Coincido plenamente con lo que han dicho Fernando y Silvana. Creo que uno de los problemas que atraviesa la industria hidrocarburífera ahora es la asignación presupuestaria a las diferentes entidades gubernamentales, en este caso a Petroecuador. Esta dependencia de asignación presupuestaria acarrea ciertos problemas a finales del tercer o cuarto trimestre, en la cual la estatal se queda sin un presupuesto para invertir. Y esta inversión, hablo de intervenir en pozos, los cuales aumentarían la producción, o mantenimiento de infraestructura, que todos sabemos bien nos hace falta varios mantenimientos, más en una infraestructura que ya es antigua. Este problema se acarrea año tras año tras año, y ¿a qué conlleva también? A que Petroamazonas o Petroecuador se quede sin presupuesto para el pago a los diferentes contratistas. Y esto sí es una pelea contra el inversionista. ¿Cómo invierto más si no recibo los pagos a tiempo? ¿Cómo invierto más, cómo invierto seguro si no tengo mi redistribución a tiempo? Coincido plenamente en que otro de los problemas es la distribución de la riqueza del petróleo. Hoy por hoy hay muchos programas de responsabilidad social, pero no creo que esos están llegando a todos los que deberían llegar porque el dinero es menor. ¿Qué pasa con todas las ganancias del Estado? ¿A dónde van? No creo que haya una visión clara de la gente de la zona, de la Amazonía, en la cual puede captar o percibir a dónde se están yendo estos recursos. Si es que hubiese una explicación clara, una distribución, una trazabilidad de cada dinero por barril extraído, creo que los problemas se solucionarían de largo. Y enfatizo, el problema de la asignación presupuestaria en Petroecuador acarrea muchos problemas que tiene que tener una solución para la inversión y para la meta del 1 millón de barriles diarios. Michelle, una pregunta adicional sobre esto. Tú ves, nos hablas de la falta de presupuesto o de las dificultades presupuestarias. ¿Tendría eso también un impacto a tu criterio en el transporte, en el midstream? Yo creo que sí, el mantenimiento, Javier, conlleva a todas las etapas de la industria, ¿no? O sea, no solamente a la optimización de los pozos, sino al mantenimiento de la infraestructura. Vemos el caso de diciembre que pasó y de hace pocas semanas con el OCP. Todo es una cadena, la industria hidrocarburífera no es independiente de sí sola, sino algo falla en una parte y falla todo el resto. Entonces, todo, desde el upstream, midstream y downstream, tiene una afectación en el momento en que la empresa que tiene la mayor capacidad operativa en el país, que es Petroecuador, no tiene el presupuesto adecuado y necesario. En este año se le asignaron 4.275 millones, esto es 16% más que el año pasado, pero la pregunta ¿es realmente esto suficiente? ¿Es suficiente para la meta que queremos alcanzar? O sea, para duplicar la producción se subió 1.200 millones apenas, pero ¿es suficiente cuando ya tenemos problemas de años pasados que van acarreándose? Gracias, Michelle. Quiero volver, antes de pasar a Diego, con una breve pregunta a Silvana, específicamente sobre, tú hablaste de los contratos. ¿Los contratos actuales son un problema o no son un problema? Buena pregunta, Javier, porque este es un tema también que se ha venido discutiendo, sobre todo en la última etapa. Y los que estamos en la industria petrolera y hemos tenido la oportunidad de mirar los dos tipos de contratos, ¿no es cierto? Tanto el de servicios con tarifa como el de participación, podemos, o al menos en mi perspectiva, podemos decir que ninguno de los dos contratos es bueno y ninguno de los dos contratos es malo.
Los contratos están dados para que en ciertas circunstancias sean mejores o peores para la entidad pública, para la entidad privada. ¿A qué me refiero con esto? El contrato de servicios con tarifa es un contrato extremadamente eficiente para cuando tenemos escenarios de precios tan altos como los que entendemos que van a venir, pero tiene una gran problemática, que es el tema de que no empuja el tema de exploración. Está sujeto a que este tipo de contrato, dependiendo de la subida o del precio del crudo, incentiva la inversión, y esto va en beneficio de las partes, porque siempre en este tipo de contratos el 70% del rédito va al Estado, independientemente del nivel del precio que esté. En caso de precios a la baja, siempre va a ser más conveniente el de participación. El de participación tiene una corresponsabilidad, le permite a las empresas privadas tener propiedad sobre el recurso, hay una serie de beneficios. ¿A qué me voy con esto? Que la discusión no está en que si es mejor este contrato o este contrato y eso va a incrementar la producción. La discusión está en cómo hago que el inversionista sienta que su inversión va a tener un rédito, independientemente del tipo de contrato, que va a tener una seguridad jurídica, que no va a tener una Contraloría que no entiende de contratos petroleros y que no es técnica y que bloquea a todo el sistema institucional. Todas las autoridades tienen que entender que los mandos medios de las instituciones de medio ambiente, del ministerio, todos tienen miedo a firmar, porque le tienen miedo a la Contraloría. Nosotros que hemos pasado por auditorías de la Contraloría podemos dar fe de que son auditorías no técnicas, hechas por técnicos que no tienen títulos, y lo que se debe aquí es tecnificar esa Contraloría. ¿Qué debe hacer la Contraloría? La Contraloría debe mejorar los procesos, debe hacer auditorías donde sí, efectivamente se auditan los recursos públicos, eso es evidente, pero no puede ser un ente perseguidor y tiene que ser una autoridad que lo que busque es mejorar los procesos en beneficios ¿de quién? Del país. Entonces, para mí la discusión, Javier, no es el tipo de contrato. El tipo de contrato es bueno o malo dependiendo de la circunstancia, puede ser mejorado, tiene que haber una flexibilidad de las autoridades para poder el inversionista escoger el tipo de contrato que quiere, el que mejor le apoya a que invierta, pero tenemos problemas de fondo que deben superarse para que la inversión pueda venir. Gracias, Silvana. Ya vamos con Diego, que nos vamos a quedar un ratito contigo. Fernando, sobre lo que comentó Silvana. ¿Específicamente sobre los contratos? Sí. Sí, yo Bueno, en general. en general también. Sí, a ver, para mí el tema de los contratos es sencillo. Yo creo que hay y voy ahorita a sonar bien sacrílego para algunos, pero hay este tema de la renta petrolera que es un paradigma que hay que romper. El tema de la renta petrolera, contrariamente a lo que uno pueda pensar, por cada punto adicional de renta petrolera los países se benefician menos. Y no es que yo me estoy inventando un concepto etéreo, no, es matemáticas. Viene la comparación entre Ecuador y Colombia. Si ustedes ven el beneficio a nivel nominal en dólares que se lleva en un país frente al otro y ven el government take o la renta petrolera que tiene un país frente al otro, hay una diferencia importante. Nosotros en Ecuador en promedio estamos hablando de un 85% de renta petrolera y esto es lo que ha llevado a contratos que, como decía Silvana, pueden ser buenos o malos dependiendo del momento, pero no incentivan la inversión, no incentivan el aumentar el valor económico del negocio. Y entonces ahí está el problema. Tenemos 85% de government take, posiblemente unos 15, 20 puntos más que lo que puede tener nuestro vecino, pero a nivel nominal recibimos menos de la mitad. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es saber que por cada punto menos de government take que nosotros reducimos como Estado, estamos generándole al país $100 millones de ingresos. Implicaría que nosotros vamos de 85 al 70, 65% de government take, con contratos sencillos, ¿verdad? Simples, que no sean tan complejos y que incentiven inversión. Mañana podemos tener $2.500 millones de ingresos fiscales más para el Ecuador y 3 veces eso en exportaciones, lo que hablaba Pablo. Ahí estamos logrando monetizar recursos hoy, logrando mejorar la situación fiscal y a nivel de balanza de pagos, peor en un país dolarizado que necesita liquidez aquí, y desmitificamos este tema del government take, que todo el mundo lo ve como clavar una bandera en los recursos y pensar que eso es lo que nos va a llevar a lograr el objetivo. Eso no nos va a llevar a lograr el objetivo. El objetivo se va a lograr
con contratos sencillos, con un 25% de participación para el Estado, 75% para la contratista, que va a generar un government take, que va a cumplir con todo lo que dice la Constitución, pero va a lograr duplicar la producción y va a llegar con todos esos recursos a donde se necesita, todos los stakeholders, todos los grupos de interés que tienen que beneficiarse de este proceso, comunidades, ambiente, no se diga el Estado, en necesidades insatisfechas que tienen en la zona, educación, salud, saneamiento, etcétera. Pero si nosotros seguimos fijados con que los contratos le tienen que asegurar unos niveles de renta petrolera altísimos al Estado, vamos a quedarnos con un pastel pequeñito y un valor económico que va a estar reprimido para siempre hasta que las reservas ya no valgan nada. ¿Qué otros problemas ves, Fernando? Bueno, ahí, por ejemplo, hay otro elemento que para mí es importante entender que si estamos hablando de monetizar rápidamente, Javi, tenemos que hablar del momento en que yo pongo el primer dólar en el subsuelo y hasta el momento en el que ese barril llega al mercado, ¿verdad? Ese es el famoso time to market. Eso es lo que tenemos que acortar, ¿no? Entonces tenemos que simplificar contratos, simplificar trámites. En ambiente, yo soy el más convencido de que hay que tener un irrestricto cumplimiento de los temas ambientales. Estamos todos de acuerdo. Para eso a mí se reduce en agilizar licencias, pero ser férreos en el control, ¿no? Que es lo opuesto de lo que hacemos en el Ecuador. En el Ecuador creemos que hacemos protección ambiental demorando las licencias años, pero después las auditorías están ahí sentadas años y entonces me quieren auditar sobre la condición ambiental desde hace 3 años y no tiene sentido. La auditoría tiene que ser diaria, tiene que haber, así como convivimos con un funcionario de la ARTS que nos está monitoreando de que cumplamos el reglamento de operaciones, tiene que haber un funcionario del MAE sentado en mi operación haciendo monitoreo de calidad de agua, haciendo monitoreo de calidad todo el tiempo para ahí en ese momento poder corregir y hacer control ambiental. Pero si me demoran 3 años una licencia y después ya no nos volvemos a ver, no sacamos nada. Gracias, Fer. Vamos a volver sobre las soluciones y ese tema. Diego, desde tu visión y siempre consciente de que y entendemos, no eres ecuatoriano, pero lo dirás siempre con aprecio a este país y de una manera muy constructiva. ¿Qué ves que pasa en Ecuador? A ver, Javier, yo quería volver a tocar el tema que los compañeros y compañeras panelistas sobre el medio ambiente y comunidad. Y voy a ser escueto. Tanto medio ambiente como comunidad se juntan en co-creación y diálogo. Súper válido los puntos, Francisco, que acabas de mencionar de tiempo de licencias y luego cumplimiento. Creo que la parte de cumplimiento nos da una oportunidad, más que el que pasa, porque me gusta pensar en oportunidades, ¿sí? Soluciones, nos da una oportunidad de ver cómo, recogiendo lo que acabas de decir, la persona del MAE, cuando tenemos que hacer control y calidad de aguas, medición de aire, involucra a las comunidades. Pero ya desde el primer minuto, no simplemente en la parte de licencia, sino también tenemos que hacer un trabajo de cumplimiento medioambiental. ¿Quién mejor que las comunidades alrededor para ayudarnos a asegurarnos de que cumplimos con la licencia medioambiental, pero también desarrollamos el relacionamiento, que al fin y al cabo es la construcción base para confianza? Una vez que tienes confianza, ahora ya nos movemos a la parte comunitaria y de desarrollo. Obviamente yo no puedo opinar ni voy a opinar sobre el sistema del país, de que llegue el valor del barril o a la comunidad, pero en lo que sí que puedo hablar es en la parte y la contribución voluntaria de la inversión social del operador o del sector privado. Ese capital se debe de aprovechar. Obviamente cada inversor extranjero, local, tiene que mirar al retorno que tiene y lo que se espera de ese capital es que facilite unos espacios de diálogo con las comunidades para que la licencia para operar se cumpla. Pero aquí hay un puntito y creo que es lo que distingue el momento donde nos encontramos en Ecuador hacia los años que vienen y comparado con otros países, si puedo. Hay que saber en qué se gasta esa inversión social. Simplemente, muchas empresas aquí que tendrán sus presupuestos anuales en el tema comunitario, de relacionamiento social, RSC, etcétera, simplemente gastarlo. Yo creo que hay que mirar y vuelvo al trinomio gobierno, operadora,
comunidad para ver cómo ese capital no es que cubra las necesidades de hoy, sino que ayude para mañana. Porque, por ejemplo, comunidades, nosotros en esta sala podemos creer que el desarrollo económico es lo que una comunidad quiere, por ejemplo, en La Guagria, Amazonas, etc. Igual no. Igual es simplemente la protección de su estilo de vida como está hoy o como estuvo en el pasado. Y las dos son posibles. Las dos son posibles. Por eso, obviamente, el beneficio del Estado tiene que ser visible y se tiene que comunicar, de acuerdo con todos mis compañeros y compañeras panelistas. Pero yo creo que esa es la diferencia. Es desarrollo económico, pero también preservando el derecho a muchas comunidades que tienen, por ejemplo, igual a preservar su estilo de vida. Entonces, encontrar esa combinación demanda diálogo y tiempo. Y creo que tanto las operadoras como las comunidades, como el gobierno, autoridades locales, necesitan de espacios para tener esas conversaciones. Y obviamente el tiempo no está sujeto a la operación, pero creo que es tiempo muy bien invertido. Gracias, Diego. Vamos a volver sobre ese tema. Y bueno, nos quedamos contigo un ratito, Diego, no devuelvas el micrófono todavía. Gracias. Entonces, hemos visto los hechos, las fortalezas, los problemas. Pasemos nuevamente a un modo constructivo. Bueno, siempre hemos estado en ese modo, pero específicamente, ¿qué soluciones ves, Diego, a estos problemas que hemos analizado o tal vez a los que tú particularmente has comentado? De manera, digamos, concreta, ¿cómo las explicarías, las desarrollarías? ¿Funciona? Sí. Quizás resumiendo un poquito lo que hemos hablado, Javier, el momento, bueno, el gobierno del país lo tiene claro, eso creo que es muy importante, tiene la visión, tiene los objetivos, el capital y la inversión está. El conocimiento a través del capital humano y los 100 y poquito años de la industria en Ecuador nos tienen que dar el conocimiento de saber que ahora se pueden hacer, se puede conseguir todo lo que el país se propone. Y de nuevo, sobre todo en el tema de superficie, cualquier espacio, el que yo creo que hay muchas empresas ecuatorianas que ya lo han hecho en el pasado. Quizás volviendo a la dinamicidad del tema medioambiental, del tema de la comunidad, demanda espacios de diálogo quizás un poquito más predeterminados y existentes, donde te llevan a hablar los cambios, las inversiones, inversión social, etc. Creo que hay una oportunidad excelente. El ministro lo ha dicho cuando ha abierto la conferencia, sobre todo los compromisos al 2030, tanto en el Zero Routine Flaring como en la reducción de metano. Eso se puede conseguir y se tiene que hacer también con los espacios comunitarios. Y yo creo que ahí existe una gran oportunidad para hacerlo bien y para que ayude a alcanzar toda la producción incremental que el país está proponiendo. Gracias, Diego. Michelle, ¿cuáles son las soluciones que tú identificas a estos problemas? Bueno, creo que coincidimos con todos los compañeros panelistas que es necesaria una revisión exhaustiva de todos los procesos de los diferentes entes gubernamentales. Y exhaustiva me refiero a una tarea difícil y contrarreloj, pero sí determinar qué procesos son claves, cómo se están llevando a cabo, reordenarlos, reorganizarlos, rehacerlos si es que es necesario, para que tengamos justo lo que decía Fernando, no una fiscalización 5 o 3 años después, sino en el momento de la acción, cuando realmente sea válida, cuando realmente la privada pueda hacer algo. Y que el ente estatal no nos fiscalice, no nos vea como el ente al que hay que sacarle provecho de algo. Somos un mismo sector estratégico, ya lo dijo el ministro, lo dijeron el secretario del gabinete, tenemos que vernos como socios estratégicos. Acá la meta no la hace ni el Estado ni la privada, la hacemos todos juntos. Entonces, una de las soluciones difícil, recalco, pero necesaria, sí es la revisión de todos los procesos que tienen los distintos entes estatales para llegar a la meta. El Ministerio del Ambiente, las leyes tributarias, el SRI,
cómo todos colaboramos y ponemos el hombro todos para llegar a la meta que tiene el gobierno y que hoy por hoy es la esencial. Tenemos que sacar esos barriles y cambiar después a una siguiente transición energética. Sí, Silvana. Gracias, Michelle. Gracias, Javier. Bueno, creo que se ha resumido de alguna manera, pero como a manera de conclusión de mi parte, si es que realmente queremos incrementar la producción, una meta tan agresiva que es pasar de 500.000 en promedio a 1 millón, entendiendo que tenemos una declinación normal de la producción, entendiendo que el incrementar a esos niveles requiere de montos de inversión tan grandes como los que hemos hablado, de más de 1.600, 1.800 millones de un periodo de 4 años. ¿Cuál es la solución? Más allá de que coincido con todos los temas ambientales, los temas de mantenimiento, es atraer la inversión, dar un marco jurídico que permita tener inversión. ¿Cómo atraigo la inversión? Tengo que ser más atractivo como país para que la inversión de cualquier empresa multinacional que quiera ir a extraer crudo en cualquier país de Latinoamérica le sea atractivo el Ecuador. ¿Cómo hacemos esto? Con seguridad jurídica, con normas tributarias que sean equitativas y que de alguna manera no le pongan un peso tan fuerte al flujo de caja de las compañías, con un tema laboral que sea flexible, con un tema de comunicación con las autoridades. Es importantísimo el tener las autoridades sentadas en las mesas de trabajo con cada una de las compañías y que entiendan sus realidades. Hoy hay inversionistas aquí en el Ecuador que creen en el Ecuador, están aquí, pero necesitan la contraparte, necesitan al ministerio que se siente a entender cuáles son sus problemas y sobre esos problemas tomar acciones reales. ¿Y cuál es el fundamento de la inversión? Cuando nosotros como país nos proyectamos como un país que brinda seguridad jurídica y no mandamos mensajes equivocados, la inversión va a querer venir acá al Ecuador. Ese sería mi aporte, Javier. Yo tengo una pregunta adicional para ti y para Michelle. Hablamos de seguridad jurídica, todos tratamos de entenderla, pero ¿cuál es, decimos, más seguridad jurídica, pero cuál es la solución a la falta de seguridad jurídica? Concretamente, ¿cómo la ven ustedes? Bueno, yo la veo en procesos claros, ¿no? Leyes pueden haber miles y el incumplimiento también puede haber miles, pero si uno tiene la claridad de en dónde invierte, cómo invierte y para qué invierte, puede hacer maravillas con eso. Creo que, como dijo Silvana al inicio, el petróleo se ha convertido en un tema político, que cambia mucho de 4 años en 4 años dependiendo de la bandera de gobierno que se tenga. Y no debería ser así, debería ser siempre reglas claras, juegos claros, inversiones claras. Gracias, Michelle. Gracias, Javier. Sí, yo coincido totalmente con Michelle. ¿Cómo brindamos seguridad jurídica? Es muy fácil. Tenemos una estructura contractual, respetémosla. Si queremos cambiarla, ponemos las reglas claras sobre la mesa. Si el inversionista las acepta, está perfecto. Pero no en el camino cambiemos las condiciones contractuales y que las compañías tengan que irse adaptando. Ese es un tema. El otro tema, despolitizar. Cuando la discusión se vuelve política en una industria tan técnica, no hay argumento que tenga validez. Y eso es lo que ha pasado. Hemos generado una inseguridad no solamente jurídica a las empresas, hemos generado una inseguridad jurídica a todos los funcionarios públicos del Ecuador porque tienen terror a la Contraloría. ¿Cuál es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es tener a un sistema de rentas que pueda sentarse con las compañías y adaptarse un poco a las realidades que tienen las compañías, que no es lo mismo un sector de la construcción, un sector petrolero, tienen sus realidades. Tiene que haber entonces una capacidad de diálogo con las autoridades de control. Para mí esa es la seguridad jurídica, Javier. Gracias, Silvana. Gracias, Michelle. Fer, ¿cuáles son las soluciones para ti? Javi, yo las divido en dos. Para mí hay los temas operativos y los temas estratégicos. Los operativos, yo tuve que tachar la mitad de mis notas para esta pregunta porque ya las expusieron ahí, el doctor Briones ya las puso todas, ese es el playbook y está perfecto. Tal vez le añadiría que hay que simplificar un poquito esos contratos, haría un contrato con una participación única, mantendría una especie de base de datos de rondas permanentes donde se puedan recibir ofertas, digamos, no solicitadas por ciertas áreas para bajar ese time to market que hablábamos, ¿no? Eso sería lo operativo. Ahora, a nivel estratégico, sumado a los valiosos comentarios que han hecho, yo solamente
diría que hay que sumar adeptos. Si queremos hacer un plan de país, ese plan de país funciona cuando hay adeptos y eso requiere de que toda la sociedad se sume. Y voy a hacer un símil con lo que se ha hecho con la dolarización, ¿verdad? La dolarización es un elemento que no hay candidato que vaya a una elección que diga, entonces en mi gobierno voy a tirar abajo la dolarización, porque ni la mujer votaría por él. Hay que hacer lo mismo con el petróleo. Hay que lograr sumar esa cantidad de adeptos de ese plan de país que nos va a ayudar al Ecuador a desarrollarnos porque comunicamos la importancia que tiene el sector de manera tal que al momento de que haya una elección no tengamos miedo de que el péndulo, que puede cambiar, pero que el péndulo va a cambiar la dirección de esta industria. La va a poder acelerar o retrasar un poco, pero la dirección no debe cambiar. Y para eso hay que sumar adeptos con comunicación y hay que lograr que no haya un candidato que pueda decir, no, es que cuando yo suba voy a nacionalizar toda y saber que es casi como hablar mal de la dolarización o de la selección nacional que hoy día clasifica al mundial. Eso es básicamente lo que yo haría como solución. Muchísimas gracias, Fer. Entonces, hemos pasado de los hechos a las fortalezas, a los problemas, a las soluciones. Yo tal vez les preguntaría a los 4 panelistas, tal vez en cualquier orden, empecemos por Diego, si tú tendrías que priorizar 2 o 3 soluciones de las que hemos visto en este panel, ¿cuáles priorizarías? De manera muy concreta. Yo, Javier, vuelvo al trinomio comunidad, operador, autoridades locales o gobierno central. Es dentro de ese espacio donde espacios adicionales de diálogo se pueden crear. Y no es simplemente por tener los espacios de diálogo, simplemente porque creo que en la parte medioambiental de cumplimiento de las operadoras todavía hay mucho que explorar para hacer de manera conjunta con la comunidad. Inversión social, y yo entiendo que hay partes, vuelvo a repetir, la industria de Ecuador tiene ya 100 años. Es ver también y tratar de entender más allá el tipo de comunidad y de generación de valor que queremos a largo plazo. Y ahí es donde yo creo que el sector puede entrar. Y ya por último también, muy importante, que me lo dejo, pero también es toda la parte de derechos humanos. Sin esos espacios de diálogo y sin esos espacios de comunicación que ayudan a lo que acabas de decir para que la gente entienda el valor del barril, el valor de la venta y que sea una industria aceptada y que contribuya al desarrollo del país, tal y como se ha mencionado esta mañana. Yo tengo una pregunta sobre la primera solución. ¿Cómo lo implementarías? Y perdona que de tu vasta experiencia en distintos países dentro y fuera de América Latina, concretamente. Existen ejemplos que funcionan en otras jurisdicciones, que es involucrar la comunidad en el monitoreo y cumplimiento de la licencia. Y eso creo que es algo que beneficia a todos, tanto al operador como a la comunidad, como al gobierno. Tener un espacio donde la comunidad es la que monitorea su entorno, te ayuda a hacer todos los controles de calidad desde aire, agua. Y son cositas pequeñas que creo que ayudan sobre todo a establecer el relacionamiento y a tener una relación basada en la confianza, que es lo que quieres para seguir haciendo cosas conjuntas y programas conjuntos a largo plazo. Gracias, Diego. Se nos va a acabar el tiempo y no quiero quedarme sin tiempo para preguntarles a las damas tan inteligentes que nos acompañan. Michelle, 2 o 3 soluciones, si tendrías que escogerlas. Yo elegiría el frente común primero. No podemos tener la privada trabajando, cumpliendo su contrato, la estatal corriendo detrás de la Contraloría y la Contraloría viendo quién hace mal las cosas. Creo que es importante la fiscalización, pero es importante trabajar en un frente común y convencer al ciudadano, convencer a todos que necesitamos de este frente común. Y para esto parto al segundo, que han hablado ya mis compañeros, la trazabilidad de los ingresos del petróleo. ¿Qué se hace con eso? Tener una trazabilidad clarísima, usando metodologías nuevas, un blockchain, por ejemplo. ¿Qué se hace con ese ingreso del petróleo? ¿A dónde se van? ¿Qué ocurre con todos esos ingresos? Y la última, lo que mencioné anteriormente, una reorganización de procesos, ver cuáles son vitales, cuáles aportan valor y en cuáles se puede optimizar, seguramente en todos. Gracias, Michelle. Silvana. Gracias, Javier. Si hablamos de priorizar en un corto plazo, es decir, medidas inmediatas, creo que lo principal en este momento es
tener mesas de diálogo entre las entidades, las autoridades, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Hidrocarburos, a ver la realidad de las empresas que se encuentran aquí, qué les está impidiendo invertir más, ¿no es cierto? Eso sería lo inmediato. Segundo, coincido con los panelistas, el Ministerio del Ambiente tiene que cambiar el esquema, tiene que cambiar su switch. No estamos pidiendo que no nos controlen, absolutamente. Lo que estamos pidiendo es que se permita operar bajo una normativa ambiental responsable, que nos controlen, pero no nos limiten en la operación, porque nosotros, por ejemplo, y debe ser el caso de nuestros compañeros, tenemos licencias ambientales retrasadas de 6, 7, 8 años, tenemos auditorías desde el inicio de la operación paradas y eso limita la inversión. Coincido, hay un tema social comunitario, las empresas hoy por hoy contribuyen muchísimo al área comunitaria, pero no se conoce a dónde van los recursos y las áreas comunitarias se acercan a las empresas privadas a preguntarles dónde están esos recursos. Entonces, eso tiene que cambiar, tiene que haber un esquema en el cual pueda realmente haber una mejora de calidad de vida en las áreas amazónicas, los recursos están ahí y creo que eso se puede cambiar de manera inmediata. Y finalmente, tener el tema clarísimo contractual, es decir, cada empresa que se encuentra aquí tiene un esquema de contrato, quiere mantenerlo o no, quiere cambiar o no, y qué hacemos para que otras empresas puedan venir acá, ser transparentes en el esquema de respeto de contratos. Muchísimas gracias, Silvana. Fer, soluciones. Vamos a pasar unos... Creo que se ha dicho, creo que se ha dicho todo, Javi, no quiero repetir, por ende, tal vez si podría añadir algo, es una industria cohesionada que pueda comunicar lo que hace, con una representatividad que pueda hacer que todas estas soluciones que estamos hablando aquí fluyan a nivel de las distintas instituciones que tienen la responsabilidad de poner esto en práctica. Muchísimas gracias. Con unos pocos segundos agradecemos al panel, a los organizadores, a los oficiantes por su tiempo. Muchísimas gracias.